Bien, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos están acompañando el día de hoy. En principio, agradecerles por su participación en este ciclo de conferencias que estamos desarrollando en el Instituto de Investigación de la Carrera de Ingeniería Civil, que pertenece a la Universidad Pública del Alto. Quien les está hablando, Roger Laura Calle, es parte de este instituto y toda esta semana los voy a acompañar moderando las diferentes sesiones. Inicialmente quisiera expresarles nuestra alegría porque este ciclo de conferencias ha tenido una convocatoria bastante importante y esperamos, por supuesto, que las exposiciones que hemos preparado para esta semana sean de su agrado y también sean provechosas para todos ustedes. Entonces, antes de iniciar o pasar con la inauguración de este ciclo de conferencias, me gustaría recordar a todos que la exposición va a tener una duración aproximada de 1 hora y media, luego de la cual vamos a tener un periodo en el cual van a poder hacer consultas. En el caso de la plataforma Zoom, tienen la sección del chat y aquellos que nos están acompañando por Facebook tienen la sección de comentarios. Entonces, para inaugurar este ciclo de conferencias, tengo el agrado de presentarles al ingeniero Jorge Chávez, que es el coordinador de nuestro Instituto de Investigación de la carrera de Ingeniería Civil. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias, ingeniero Laura. Quiero dar la bienvenida a todos los participantes, a los colegas, a los que están interesados en este tema tan importante. Y bueno, pues agradecer la participación del ingeniero Hoyos, que de alguna forma, Juan Manuel Hoyos, que nos está transmitiendo, nos va a transmitir estas experiencias tan interesantes de lo que significan los sistemas de tratamiento de aguas residuales. En ese sentido, yo soy el ingeniero Jorge Chávez Vizcaza, coordinador del Instituto de Investigación de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Pública del Alto. Quiero nuevamente participarles, agradecerles su participación. Estoy hablando a nombre de la carrera, de nuestro director, de nuestro decano, el ingeniero Irusta y el ingeniero William Marca, que están los más directamente interesados para que podamos compartir experiencias nuevas, experiencias de gente y de colegas que realmente han hecho investigación. Muchas gracias. Bueno, estamos inaugurando, entonces quedamos inaugurado para que de alguna forma podamos sentirnos cómodos de participar con ideas nuevas. Muchas gracias, ingenieros y colegas. Ingeniero Laura, podemos proseguir. Muchas gracias, ingeniero Chávez. Pues bien, esta semana por mucho va a ser bastante intensa y con seguridad para todos los estudiantes en particular que nos están acompañando. Va a presentar una nueva perspectiva seguramente sobre qué área quieren desarrollar en su vida profesional. En el Instituto de Investigación hemos visto por conveniente iniciar este ciclo con la temática de aguas residuales porque consideramos que es de prioridad no solamente a nivel nacional, estamos hablando de Bolivia por supuesto, sino a nivel de la región, me refiero a toda América Latina. Los datos que nos muestra el Banco Interamericano de Desarrollo indican que durante las últimas décadas en toda la región hemos tenido un importante incremento en lo que hace a cobertura de agua potable y saneamiento básico. Concretamente, en el caso de Bolivia, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua ha indicado que al 2018 Bolivia había alcanzado una cobertura de agua potable del 86%. Sin embargo, en saneamiento estamos algo rezagados, alcanzando cerca del 61% en lo que hace a cobertura. Pero acá es importante indicar que esa cobertura de saneamiento está totalmente separada de lo que es los sistemas de tratamiento de aguas residuales, que de hecho el mismo Ministerio de Medio Ambiente y Agua, esta gestión ha arrojado un estudio, la Estrategia Nacional de Aguas Residuales, indicando que la cobertura en tratamiento de aguas residuales alcanza apenas del orden del 30%. Por supuesto, estos números, esta brecha que se puede observar entre saneamiento y lo que es tratamiento de aguas residuales, no es ajena al resto de nuestra región y no es solamente una característica de Bolivia, sino que de toda la región de América Latina. El BID, por ejemplo, nos dice que en América Latina, en promedio, la cobertura de aguas residuales es apenas del orden del 28%. Entonces, esta brecha que vemos acá, por supuesto, justifica que debamos tratar, en este caso como universidad, la temática de las aguas residuales. Entonces, no nos queda más que comenzar con esta semana. Este primer día lo vamos a hacer de la mejor forma, con un especialista en la temática de aguas residuales, un especialista a nivel internacional, que es el ingeniero Juan Manuel López Hoyos, a quien a continuación voy a presentar y me voy a permitir resumir de manera corta lo que es su amplia trayectoria y formación. El ingeniero Juan Manuel López Hoyos
es ingeniero químico de la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia. Él ha hecho una maestría en ingeniería ambiental en la Universidad de la Florida, en los Estados Unidos. Él además cuenta con una maestría en administración de empresas que ha desarrollado en Colombia, haciendo además una especialización específica en tratamiento de aguas residuales industriales en Suecia. Actualmente el ingeniero Hoyos es director general y además fundador de la empresa Servicios e Ingeniería Colombo Mexicanos, Cicolmex, y cuenta con una experiencia de cerca de 40 años en el sector de tratamiento de aguas residuales, no solamente domésticas, sino industriales. A lo largo de estos años, el ingeniero Hoyos ha participado en lo que es diseño, construcción y puesta en marcha de más de 700 plantas de tratamiento. Por supuesto, eso nos da la seguridad de que estamos iniciando de la mejor forma esta semana. Sin más que decir, ingeniero Hoyos, le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. Les saludo con un caluroso abrazo desde aquí, desde Querétaro, en México, en el centro de México, que es donde vivo, donde está mi empresa y desde donde operamos para México, Centro y Sudamérica. Me pidieron que les compartiera algo sobre tratamiento de aguas residuales, y tratamiento de aguas residuales realmente es un tema que se estudia toda la vida y se aprende toda la vida, nunca se deja uno de aprender. El tiempo es muy limitado, entonces rápidamente, como sé que se trata de una introducción al tema, voy a tratar de hacerlo de la manera más simple, más sencilla posible. Es muy seguro que entre el auditorio haya personas que conocen mucho del tema y para las cuales seguramente no van a aprender nada nuevo, tal vez repasen algunas cosas, pero también estoy convencido de que entre ustedes hay personas que es primera vez que se aproximan al tema, que no están muy familiarizados con la terminología y con las cosas asociadas al tratamiento de las aguas residuales. Voy a hacerlo de la manera más sencilla posible, para que las personas que no han estado metidas en el tema puedan aprender algo, puedan entender algo sobre qué es tratamiento de aguas residuales. Lo voy a hacer a través de una presentación que acostumbro manejar en PowerPoint. Voy a ir pasando las diapositivas, espero que se esté viendo ahí. Por favor, Roger, me aseguras que está todo bien. Se ve perfectamente, ingeniero, adelante. Entonces empiezo. Tratamiento de aguas residuales, una alternativa sustentable. ¿Y por qué digo una alternativa sustentable? Porque limpiar aguas residuales se puede hacer siempre y cuando se cuente con los recursos adecuados para hacerlo. Lo que he aprendido y lo que he puesto en práctica en toda mi experiencia profesional es tratar de ver formas que faciliten, que hagan sencillo el tratamiento de las aguas residuales, que realmente permitan que estas plantas operen y funcionen adecuadamente. México es un país similar al de muchos en Latinoamérica, donde hay una gran cantidad de plantas de tratamiento de aguas residuales, plantas tratadoras, le dice la gente en México. Plantas que la gran mayoría, es increíble, pero unas 2/3 partes de las plantas de tratamiento están abandonadas, no se operan. Y muchas de ellas no se operan porque simplemente no hay recursos para operarlas, no hay dinero con que pagar el costo de operación de las plantas. Entonces lo que siempre tratamos de buscar es cómo hacer lo que sea fácil realmente de operar la planta de tratamiento. Digamos que para tratar aguas residuales existen procesos físicos y operaciones químicas unitarias, existen procesos biológicos aerobios y existen procesos biológicos anaerobios. Cualquier tecnología, cualquier tipo de tratamiento que analicemos, que miremos, puede encauzarse o puede acomodarse dentro de una de estas tres opciones. Los procesos físicos unitarios fueron los primeros procesos de tratamiento creados hace más de 100 años por los primeros profesionales que estaban inquietos por el tema del tratamiento de las aguas residuales. Procesos como el tamizado, también conocido como desbaste o cribado para remoción de basuras, el desarenado para la remoción de arenas, como bien lo indica su nombre, la sedimentación primaria para remoción de sólidos en suspensión, sólidos gruesos, la flotación para la remoción de grasas, aceites, plásticos, la igualación y homogenización de flujo y de cargas orgánicas. Son ejemplos de procesos físicos unitarios, procesos que tienen un muy bajo costo de inversión, procesos que tienen un muy bajo costo de operación, pero que tienen una seria limitación. Vamos a verlo enseguida. Operaciones químicas unitarias
la neutralización o ajuste de pH del agua, sobre todo crítico en el caso de aguas residuales industriales, el balanceo de nutrientes, de macro y micronutrientes, la precipitación química cuando, por ejemplo, hay metales pesados en las aguas que queremos tratar. Los procesos físicos unitarios, les decía, tienen un muy bajo costo de inversión, un muy bajo costo de operación, pero definitivamente no eliminan la contaminación, solo la separan, no eliminan un ápice de contaminación. Si yo coloco una reja o una rejilla fina a la entrada de una planta de tratamiento, sin lugar a dudas, antes de la reja yo voy a tener agua con sólidos, después de la reja voy a tener agua sin sólidos, pero los sólidos que estaban en el agua están aquí, secándose, o los vemos aquí en la rejilla fina. Es decir, este proceso físico tan sencillo separó la contaminación en dos corrientes, un agua sin sólidos y unos sólidos que están aquí. No hemos removido nada de contaminación. Hasta que no decidamos qué hacer con estas basuras, con estos sólidos, no habremos resuelto ningún problema. Entonces, eso hay que entenderlo, eso pasa con una trampa de grasas, eso pasa con un sedimentador primario, eso pasa con cualquier proceso físico. Simplemente separo la contaminación en dos corrientes, no remuevo nada. Las operaciones químicas unitarias, las que les mencionaba hace un momento, ajuste de pH, balanceo de nutrientes, etcétera, precipitación de metales pesados, incrementan los sólidos totales de las aguas residuales. Para poder hacer un ajuste de pH voy a tener que adicionar un álcali o un ácido. Para precipitar un metal pesado seguramente voy a tener que adicionar cal o un polímero. Entonces siempre voy a estar adicionando sólidos al agua residual. Y eso es un contrasentido, porque cuando yo quiero limpiar el agua residual, yo lo que quiero es quitarle sólidos al agua. Pero en esto que estoy intentando hacer aquí, en estas operaciones químicas, estoy agregando sólidos al agua. Si yo tomo un agua sucia, un agua residual de cualquier tipo, y le adiciono productos químicos, un floculante, un coagulante, rápidamente yo puedo flocular, aglomerar, aglutinar estos sólidos, lograr que se me vayan al fondo y tengo un agua clarificada, muy sencillo. Pero ¿qué es lo que pasa? Para poder limpiar esta agua yo agregué sólidos al agua. Entonces lo que tengo en el fondo de mi tanque o de mi reactor realmente son sólidos más los químicos que le agregué al agua. Disponer estos sólidos normalmente es un problema, son residuos especiales, hay que manejarlos de manera especial. Entonces mi recomendación es, si vamos a usar operaciones químicas unitarias, por favor que sea con pinzas, que sea con mucho cuidado, que sea la cantidad mínima necesaria realmente de químicos. De lo contrario, no estamos haciendo nada desde el punto de vista ambiental. A pesar de su aparente sencillez en los procesos físicos y las operaciones químicas unitarias, ambos son indispensables para un buen sistema de tratamiento de aguas residuales. Muchas plantas de tratamiento de aguas residuales que no funcionan en el mundo, no funcionan o porque no tienen unos procesos físicos al inicio o unas operaciones químicas adecuadas. Entonces, ya conocemos un poquitico de ellos, ya sabemos de sus limitaciones, son indispensables definitivamente en toda planta de tratamiento de aguas residuales. Una vez que hemos removido los sólidos suspendidos y hemos ajustado el pH del agua y hemos verificado la concentración adecuada de macro y micronutrientes, entonces el agua residual va a pasar a lo que llamamos un tratamiento secundario con el objeto de remover del agua la materia orgánica biodegradable que aún está presente en forma soluble y coloidal. Entonces, lo que hacemos en el tratamiento primario es remover aquello que es de difícil biodegradación, es remover aquello que nos va a ocasionar problemas en los procesos biológicos, como los metales pesados. Pero la forma más económica de tratar las aguas residuales definitivamente son procesos biológicos. Entonces, lo que hacemos en los tratamientos secundarios son procesos biológicos. Y les decía, hay dos grandes grupos de procesos biológicos, procesos aerobios y procesos anaerobios. Entonces, en ambos sistemas, sean aerobios o sean anaerobios, utilizamos microorganismos, llámense bacterias, hongos, algas, protozoarios, como los elementos activos en el proceso de depuración. Es decir, son seres vivos los que van a limpiar el agua por nosotros. No se trata de tanques, de tuberías, de equipos. Cuando hablamos de una planta de tratamiento de aguas residuales, hablamos de un ecosistema. No hablamos de un soplador de aire, de un tanque, de un tubo. Esos no son más que medios para que los seres vivos que queremos que estén allí presentes
limpien el agua por nosotros. Y eso hay que entenderlo claramente. ¿Qué sucede en un sistema biológico aerobio? Vamos a empezar con los aerobios, que fueron los primeros sistemas desarrollados a nivel mundial. En un sistema biológico aerobio, la materia orgánica biodegradable, que ya pasó por el tratamiento primario, la utilizan microorganismos, principalmente bacterias, son los primeros elementos que intervienen, bacterias que denominamos aerobias, de ahí la denominación de un sistema aerobio, porque para vivir requieren oxígeno, al igual que nosotros. Requieren oxígeno, requieren nutrientes para poder hacer su material celular. Estas bacterias aerobias, estos microorganismos, se comen literalmente, digieren la materia orgánica, la incorporan dentro de sus células. Y al hacer ese trabajo, estos microorganismos respiran al igual que nosotros, y el producto de su respiración es una mezcla de gas carbónico y agua, igual que nosotros. Y lo otro que hacen estos microorganismos es reproducirse, producir nuevas bacterias, que es lo que normalmente denominamos lodos en una planta de tratamiento de aguas residuales. Entonces, características importantes de un sistema aerobio. Definitivamente tengo que airear de manera continua mi sistema. ¿Cómo lo hago? Hay muchas maneras de hacerlo, pero tengo que suministrar oxígeno al sistema. Más o menos la mitad de la materia orgánica biodegradable que ingresa al sistema sale del sistema en forma de gases de respiración, en forma de CO2 y agua, un 50%. Y el resto, casi el otro 50%, simplemente se convierte en nuevas bacterias o lodos. Hay que diferenciar los lodos de las basuras. Las basuras es lo que retiramos al principio en los procesos físicos que vimos inicialmente. Entonces, esa es una característica importante. Si yo en mi planta de tratamiento ingreso 1 tonelada diaria de materia orgánica biodegradable, definitivamente voy a sacar cerca de 500 kilos de materia orgánica vía gases de respiración a la atmósfera. Y voy a generar casi 500 kilos por día de lodos. Esa es una característica de cualquier sistema biológico aerobio. Ejemplos de sistemas aerobios: los ríos y riachuelos. Cualquier río es un sistema aerobio, una cascada de agua, esto es un sistema biológico aerobio. Las lagunas facultativas o lagunas aireadas de manera natural por difusión del aire desde la atmósfera hasta el agua, o por las algas presentes dentro de la laguna, entonces son lagunas aireadas de manera natural. Las lagunas aireadas de manera artificial, cuando no tengo suficiente capacidad de oxigenación de mi laguna, tengo mucha materia orgánica, definitivamente tengo que entrar a airear mecánicamente la laguna. Las zanjas de oxidación, que no son más que una mejora hidráulica de las lagunas aireadas, son este tipo de zanjas, de pistas de carrera que vemos aquí, es una mejora de este sistema. Los filtros percoladores, sistemas muy económicos, muy baratos de operar. Los sistemas de biodiscos y los sistemas de lodos activados. Todos ellos son ejemplos de sistemas aerobios. En todos ellos, en mayor o menor grado, se presenta la reacción esta que les acabo de enseñar anteriormente. Vamos a ver, como no hay tiempo, vamos a ver muy rápidamente el sistema de lodos activados, que es el sistema más antiguo, del cual tenemos conocimiento. Fue desarrollado en Inglaterra hace casi 120 años, desarrollado allá, dado a conocer al mundo, y es el sistema por excelencia usado en casi todos los países del mundo. Entonces, vamos a hablar un poquitico del sistema de lodos activados. El sistema de lodos activados está conformado por un tanque que puede estar construido en cualquier material. Les decía, eso no es la planta, el tanque no es sino un medio para lograr que allí vivan los microorganismos aerobios. Ese tanque, que puede ser en acero, que puede ser en fibra de vidrio, que puede ser en concreto, que puede ser en ladrillos, que puede ser un orificio en la tierra recubierto con una geomembrana. Ese tanque de aireación también le damos el nombre de un reactor biológico aerobio de crecimiento suspendido. Ese es el nombre rimbombante que le gusta dar a los técnicos. Un reactor biológico aerobio de crecimiento suspendido. Es un vulgar tanque. En ese tanque vamos a introducir el agua que viene del tratamiento primario. O sea, yo ya la pasé por un tratamiento primario en el cual quité todas las basuras. Todo lo que son condones, plásticos, metales, arenas, vidrios, todo esto ya lo retiré
mediante procesos sencillos de cribado. Entonces, meto el agua al tanque de aireación. ¿Qué hago dentro del tanque de aireación? Inyectar aire, condición indispensable. Inyecto aire. Los microorganismos que vienen en el agua residual, si encuentran aquí una condición ambiental adecuada, un pH adecuado, una temperatura adecuada, lo que van a hacer es empezar a comer toda la materia orgánica biodegradable que viene con el agua, a reproducirse. Durante todo este proceso están respirando, están liberando a la atmósfera CO2 y agua, y si yo midiera la materia orgánica entre la entrada y la salida del tanque, encontraría que puedo remover un 50%. Es lo máximo que remuevo yo en un tanque de aireación. ¿Cómo mejoro yo esa remoción? Lo encontraron los técnicos que desarrollaron el sistema hace más de 100 años. Las bacterias y los microorganismos que se forman dentro del reactor aerobio tienen la característica de ser más pesados que el agua. Entonces, si los llevo a un tanque y los dejo quietos, les doy cierta condición de quietud o de calma, los microorganismos por su propio peso irán al fondo del sedimentador y ahora sí el agua sale bastante limpia y puedo hablar de remociones entre la entrada y la salida del orden del 95 al 98% de materia orgánica biodegradable. Entonces, ¿dónde está la materia orgánica que ingresa al sistema y ya no está en el agua tratada? Más o menos la mitad está en la atmósfera y la otra mitad está en el fondo del sedimentador. Hasta que yo no decida qué hacer con estos lodos del fondo del sedimentador, yo no habré resuelto sino la mitad de mi problema. Lo otro importante que encontraron los técnicos fue colocar una línea interna de recirculación de lodos desde el sedimentador final hasta el tanque de aireación, y lo que buscaron con ello y lo que hacemos con esto en las plantas de tratamiento es simplemente controlar la cantidad de microorganismos que yo quiero y puedo tener dentro del reactor. Si hay muy poca biomasa, si tengo muy pocos bichos dentro de mi tanque, entonces simplemente incremento mi recirculación interna de lodos. Cuando yo tengo ya la cantidad adecuada de microorganismos, entonces a partir de ese momento, toda la producción de biomasa que yo tengo en mi sistema la tengo que estar sacando todos los días a través de la purga de lodos. Entonces, esto es básicamente lo que conforma un sistema conocido como de lodos activados. ¿Por qué se le dio este nombre de activados? Encontraron los desarrolladores de esta tecnología que es un sistema realmente muy activo, muy dinámico. Es decir, un sistema de estos yo lo arranco y en cuestión de 8 o 15 días máximo ya debo estar teniendo agua completamente limpia en mi planta de tratamiento. Son microorganismos que se multiplican muy rápido, que están presentes en el agua, que no hay que traerlos de ninguna parte, porque en esto me gusta ser claro. Siguen colonizándonos en Latinoamérica y siguen vendiéndonos bacterias come caca, les digo yo cariñosamente. Bacterias que comen materia orgánica biodegradable. Esos microorganismos en realidad no hay que comprarlos, no hay que traerlos de ninguna parte. Los microorganismos, si las condiciones ambientales son las adecuadas en mi sistema, todos los días se me están produciendo y se me están produciendo en cantidades proporcionales a la materia orgánica que ingresa al sistema. Importante de entender aquí que los microorganismos lo que utilizan para poder vivir, al igual que nosotros, es el oxígeno del aire. Y el aire tiene 19% de oxígeno, 20% de oxígeno. Es decir, nosotros inyectamos a un reactor aerobio una gran cantidad de aire para que los microorganismos traten de aprovechar el 20% de lo que va en ese gas. Por definición, desde un punto de vista termodinámico, un sistema aerobio es altamente ineficiente. No hay cómo buscarle. Es ineficiente porque tengo que arrastrar, tengo que mover grandes volúmenes de aire para tratar de aprovechar la quinta parte de ese gas dentro de mi sistema. Lo otro importante de entender aquí es que la única variable que realmente puede controlar el operador de una planta de tratamiento de aguas residuales, en esencia, es la purga de lodos. El soplador de aire, el equipo de inyección de aire es un equipo que está fijo desde el inicio. Los volúmenes del reactor, del área del sedimentador son fijos. Todo esto es fijo. Puedo jugar un poquitico con la recirculación interna de lodos para controlar mi inventario en el sistema, pero realmente la única variable que puede manejar el operador de una planta de lodos activados es la purga de lodos.
Y lo otro importante de notar aquí es que no importa cuál es la calidad del agua que llega a la planta de tratamiento, el operador tiene que tratar de cumplir siempre con la misma calidad de agua a la salida. En todo proceso de producción, en cualquier fábrica de cualquier tipo en el mundo, se establece un control sobre la materia prima que llega al sistema. Hay un área de control de calidad que verifica que los materiales que ingresan al proceso cumplan con ciertos estándares de calidad. Y con base en esas normas de calidad y el cuidado de la calidad durante la manufactura, pues se obtiene un producto con una calidad que necesita mi cliente. En la planta de tratamiento de aguas residuales es el único proceso de producción en el mundo donde no importa cuál sea la calidad del agua tratada, del agua cruda, perdón, de la materia prima, siempre tengo que tratar de cumplir con la misma calidad de agua a la salida. Entonces, tenemos una limitación, tenemos un hándicap, una desventaja con respecto a cualquier otro proceso. Hay que entender eso claramente. Entonces, hay variaciones en el flujo de agua a lo largo del día, hay variaciones en temperatura, hay variaciones en concentración de materia orgánica, y no importa, el operador tiene que ver cómo entrega la misma calidad de agua tratada. ¿Y cómo lo hace en una planta de lodos activados? En base a la purga de lodos, no tiene más de otra. Este es el aspecto típico de un sistema de lodos activados saludable. Este es el tanque de aireación. Es un tanque que muestra una coloración café clara, algunos les dicen café oro. Realmente yo en mi tanque de aireación no debo de ver basuras. Si yo empiezo a ver aquí colillas de cigarrillo, condones, plásticos, vidrios, definitivamente tengo un problema que tengo que resolver atrás en mi tratamiento primario, en mis procesos físicos. Pero yo aquí no debo de ver absolutamente nada de basura. Si yo tomo una gota de esto, que lo conocemos con el nombre de licor mezclado, y lo pongo al microscopio, lo que vamos a observar realmente es una hermosura, eso ojalá lo puedan ver algún día ustedes allá en su universidad. Es una dicha ver al microscopio una gota de licor mezclado. Vamos a ver allí bacterias persiguiendo la materia orgánica, protozoarios persiguiendo las bacterias, filamentos armándose y formando lo que llamamos flocks o estas partículas. ¿Sí? Esto no huele a nada, no tiene por qué oler mal, esto huele a humus, a tierra mojada. Cuando yo esto lo dejo quieto, saco 1 litro de este licor mezclado y lo dejo quieto, aquí podemos ver el lodo, los microorganismos se asientan y el agua queda perfectamente limpia. Esta es la salida de un sedimentador que está adosado, que está unido a este tanque de aireación. Entonces, ahí rápidamente puede uno ver que un sistema de lodos activados está operando bien, que está operando adecuadamente. Y esto me gusta enseñarlo para que entiendan que una planta de tratamiento basada en lodos activados, al igual que una planta de tratamiento de cualquier tipo, debe tener 3 componentes mínimos para que funcione, y si no, lo que tenemos es un dolor de cabeza. Toda planta de tratamiento de aguas residuales debe tener un tratamiento primario, basado en procesos físicos muy sencillos, con el único propósito de retirar aquí basuras, todo lo que es de difícil biodegradación. Luego viene el proceso biológico, en este caso un proceso de lodos activados, que es el que les acabo de ilustrar. Un tanque de aireación, un bioreactor biológico aerobio, un sedimentador final, una línea de recirculación interna de lodos al tanque de aireación, una línea de purga de lodos cuando ya tengo suficiente inventario de microorganismos, un equipo de inyección de aire. Entonces, este es el segundo componente, en este caso es un proceso de lodos activados, un proceso biológico aerobio. Y el tercer componente, no menos importante, es el sistema para manejo de lodos excedentes de la planta. En este caso, estoy representando aquí un digestor anaerobio de lodos, a donde yo los lodos excedentes de la planta los introduzco, les dejo un tiempo adecuado dentro del digestor, puede ser 15 a 30 días, dependiendo de varias condiciones ambientales, y una vez que los lodos están estabilizados o digeridos, los llevo a algún sistema de secado de lodos. Entonces, 3 componentes indispensables en cualquier planta de tratamiento de aguas residuales. Un tratamiento primario, un proceso biológico y un sistema de manejo de lodos. Uno de los 3 que falle y la planta no es una planta de tratamiento de aguas residuales, es un dolor de cabeza. Características de una planta basada en lodos activados: los procesos de arranque y estabilización son muy rápidos, les decía, de ahí viene la palabra de lodos activados.
entregan un agua de muy buena calidad, requiere de personal bien capacitado y entrenado para su correcta operación. O sea, eso no es un tanque donde se mete agua sucia y sale limpia por el otro extremo. Hay que operar el sistema y saberlo operar. Requiere de una cantidad moderada de área, no es muy grande. Tiene un alto consumo de energía en aireación y mezcla, así como en la recirculación interna de lodos. Tiene una alta producción de lodos en exceso. Les decía, más o menos la mitad de la materia orgánica biodegradable que ingresa al sistema saldrá en forma de lodos, y en general es un sistema costoso de operar. Entonces, es lo que explica por qué muchas de las plantas que se han hecho en Latinoamérica, basadas en lodos activados, terminan abandonadas. No hay con qué pagar la energía para operar esos sistemas. Desde el inicio, entonces, una corriente de ingeniería se ha ido por el lado de tratar de disminuir el costo de energía en aireación. ¿Cómo hacemos para que nos cueste menos airear y mezclar los tanques? Muy rápidamente, vuelvo y les repito, esto toma tiempo estudiarlo y verlo con calma, pero muy rápidamente. Cada vez se buscan sistemas de aireación más eficientes. Los primeros sistemas de aireación que se usaron en las plantas de lodos activados eran aireadores tipo turbina, aireadores que básicamente eran un motor en cuyo eje se acoplaba unas paletas metálicas, y esas paletas lo que hacían era salpicar el agua dentro del tanque. Aireadores tipo turbina supremamente ineficientes. Si pensamos que este tanque puede tener 3, 4, 5 metros de profundidad, si ya sabemos que los bichos son más pesados que el agua y tienden a irse por su naturaleza al fondo del tanque, entenderemos que este es un sistema donde hay oxígeno disuelto en la parte de arriba, en los primeros centímetros de agua, pero en la parte de abajo definitivamente no hay oxígeno. Entonces son supremamente ineficientes. Se pasó a los sopladores de aire, un par de masas lobulares, es el ejemplo más típico, que rotan la una contra la otra. En esta parte se admite una cantidad de aire y se expulsa a presión el aire. Esas dos masas, que son realmente el soplador de aire, son movidas por un motor externo de cualquier tipo, y el aire se aspira y se lleva hacia el tanque de aireación. Equipos que tienen el doble de eficiencia de una turbina, pero definitivamente siguen siendo ruidosos, ineficientes. Los equipos de aspiración de aire o equipos de tercera generación, equipos básicamente sumergidos, es una bomba de lodos de impulsor abierto que toma el agua del tanque de aireación y la inyecta, la está mezclando dentro del mismo tanque. En la descarga de la bomba se coloca un eyector de vacío, un venturi, una reducción brusca en el diámetro, y eso genera una zona de presión negativa o de vacío. Entonces se aspira el aire desde arriba, el equipo está, como les digo, sumergido, está refrigerado de manera continua, la mezcla del tanque es hidráulica, no hay ruido, y este equipo tiene casi el doble de eficiencia de la que tiene un soplador. Entonces son formas que se han encontrado para disminuir el costo de aireación en los sistemas aeróbicos. Los filtros percoladores, que son sistemas que llamamos en ingeniería de lechos empacados, fueron sistemas que se usaron hace muchos años, se dejaron de usar, pero cada vez van cobrando nueva importancia. Yo les sugiero que los estudien, que los busquen, porque realmente con los costos de energía hoy día siguen siendo sistemas, vuelven a ser sistemas muy atractivos. Entonces, ¿qué es un filtro percolador? Es una estructura, ya les decía, el material de la estructura es lo de menos, es una estructura donde voy a meter un material inerte de cualquier tipo. Al inicio se usaba piedra del canto de río, piedra rodada. Hoy en día se usan anillos plásticos con diseños especiales. En algunos sistemas muy pequeños se utilizan, por ejemplo, trozos de tubería de PVC. Es un material de soporte. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a pasar el agua por la parte de arriba, la voy a dejar caer sobre ese material, y adherido a ese material va a empezar a crecer una película de microorganismos aerobios, los mismos que teníamos en el tanque de aireación, pero van a crecer en forma de biopelícula. Entonces, a medida que el agua va bajando, va descendiendo o va percolando, y de ahí el nombre de filtros percoladores, entonces los microorganismos que están adheridos a la superficie lo que hacen es comer materia orgánica, y el agua en la parte de abajo sale ya mucho más limpia. ¿Cuál es el costo de aireación de este sistema? Cero. ¿Por qué? Porque el aire de la atmósfera es el que está saturando todos estos espacios vacíos. El tanque nunca está inundado con agua. Entonces aquí hay una columna de aire desde arriba hasta abajo
y mi costo de oxigenación del medio es cero. Entonces, un sistema bastante atractivo. Los sistemas de biodiscos, un sistema también de crecimiento adherido, sistemas en los cuales pues, yo promuevo el crecimiento de los microorganismos adheridos a estas superficies, estoy rotando lentamente estos discos, el tanque de aireación realmente es la mitad de los discos hacia abajo, ahí es donde voy a tener el agua, y entonces cuando los microorganismos adheridos a estas superficies entran en contacto con el líquido, lo que hacen es comer y comer y comer y comer y comer, y cuando llegan a la parte de arriba, al extremo opuesto, lo que hacen es oxigenarse, oxigenarse, oxigenarse. Entonces, el costo de oxigenar un sistema de estos es simplemente el costo de rotar la estructura, y eso realmente se logra con unos motorreductores de muy baja potencia, muy bajo el costo de oxigenar estos sistemas. Entonces, son sistemas bastante atractivos. La debilidad que tienen los sistemas de biodiscos es que los coeficientes de transferencia, la cinética de los medios varía dependiendo del material, de la rugosidad, del número de placas, etcétera, etcétera. Entonces, cada fabricante tiene su propio diseño y no existen ecuaciones de diseño básicas que yo pueda usar, o sea, no es lo mismo en estos discos de la derecha superior que en estos de aquí de abajo. Entonces, realmente son sistemas patentados, que es la limitación que yo le veo para nuestros países, realmente no. Pero es un tema de estudio interesante para la universidad, por ejemplo. Los reactores de tandas secuenciales, reactores discontinuos o por baches, en los cuales lo que se busca es dentro de un mismo tanque hacer tanto la aireación como la sedimentación. ¿Sí? Yo lleno el tanque, lo aireo y luego de un tiempo, 4, 6, 8 horas, apago el aire, dejo que la biomasa se sedimente, saco el agua desde la parte de arriba con una estructura adecuada, saco parte de los lodos del fondo y vuelvo otra vez y lleno el tanque con agua cruda, con agua que viene del tratamiento primario. Por eso se llaman reactores por tandas. Reactores que son muy buenos, pero definitivamente requieren de cierto control, de cierta automatización, que hace que no sean en la práctica realmente muy operativos, a menos que yo cuente dentro de mi planta de tratamiento con un muy buen instrumentista, con un muy buen profesional en la parte electromecánica. El problema en todos ellos es el manejo y disposición de los excedentes. Lo que estábamos buscando aquí con todo esto era cómo disminuir mi costo de aireación, pero definitivamente se siguen generando lodos excedentes que hay que disponer. Entonces, la otra corriente de ingeniería en tratamiento de aguas residuales se ha enfocado en cómo hacer para generar menos lodos en una planta de lodos activados. Se desarrolló lo que llamamos la aireación extendida en un sistema de lodos activados, lo cual se logra mediante una cantidad de microorganismos mayor y menos comida, o una baja relación food a microorganism, una mayor edad de lodos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se hace esto de manera sencilla? Si yo hago el cálculo para mi sistema de lodos activados y encuentro que necesito para una condición dada, un flujo de agua que voy a tratar y una composición, necesito un reactor de 100 metros cúbicos, por decir algo. Entonces, si quiero ir a aireación extendida, lo que hago es, no construyo mi tanque de 100 metros cúbicos, lo construyo de 300, para la misma agua y la misma composición, la misma concentración. Al hacer el tanque 3 veces más grande, ¿qué estoy haciendo? Estoy promoviendo una cantidad mayor de microorganismos que van a competir por la misma cantidad de comida, les va a llegar la misma cantidad de materia orgánica biodegradable. Lo que se demostró, y se demuestra fácilmente con estos sistemas, es que los bichos prefieren dedicar más de su energía a ir por la comida que a reproducirse, y como consecuencia de esto generan menos cantidad de lodos. Entonces, es lo que llamamos un sistema de aireación de lodos activados operando en aireación extendida. Obviamente, para hacerlo requerimos un tanque más grande, una inversión inicial más grande, requerimos mayor área y tiene mayores costos de aireación porque tengo que airear ahora una piscina mucho más grande y lo hago buscando ¿qué? Buscando generar menos lodos. No es que no genere lodos, ojo. En un sistema de aireación extendida cuando en lodos activados genero 50% de lodos, en un sistema de aireación extendida voy a generar 35-40% de lodos en base a la materia orgánica biodegradable. Entonces, ahí podemos ver, por ejemplo, tiempos de retención hidráulica. Este es un libro clásico de la literatura.
En un sistema convencional de lodos activados, los tiempos de retención hidráulica son de 4 a 8 horas, no necesito más. Si quiero hacer aireación extendida, voy a tener que irme a 20 a 30 horas. Tengo que hacer una piscina muchísimo más grande. Y la remoción, lo que voy a remover es básicamente lo mismo en los dos sistemas, solo que voy a generar un poco menos de lodos en mi sistema de aireación extendida. Entonces, eso básicamente una introducción así muy rápida a lo que son los sistemas aerobios. Ya sabemos, son muy conocidos, son muy fáciles de diseñar, si se conoce de la cinética de que gobiernan los lodos activados, pero tienen serias dificultades. Entregan un agua de muy buena calidad, arrancan muy rápido, pero tienen el costo de operación y la cantidad de lodos que generan los hace bastante desventajosos. Entonces aparece la otra alternativa, que es la que yo vengo promoviendo hace más de 35 años en Latinoamérica, y son los sistemas anaerobios. Son sistemas biológicos que se caracterizan por algunas cuestiones importantes. La materia orgánica biodegradable que viene del tratamiento primario, a la cual ya le quitamos la basura, la utilizan bacterias que para vivir ya no requieren oxígeno, de ahí su denominación de bacterias anaerobias. Se sospecha que fue la primera forma de vida sobre el planeta Tierra. Las bacterias anaerobias, el oxígeno inclusive es tóxico para ellas. Entonces, ellas digieren la materia orgánica, se la comen literalmente, la incorporan dentro de sus células. Al hacerlo, estos microorganismos respiran, como producto de ese metabolismo, respiran una mezcla de metano y gas carbónico, que es lo que conocemos con el nombre de biogás. Y lo otro que hacen estos microorganismos es reproducirse. De nuevo, producen lodos. Diferencias del sistema anaerobio con el sistema aerobio. Primero, no requiero aire, no tengo que preocuparme por cuánto me cuesta airear el sistema, es que no lo tengo que airear, no lo puedo airear. Segundo, 90-95% de la materia orgánica que ingresa al sistema sale en forma de biogás. Y solamente un 5 a un 10% de la materia orgánica se convierte en nuevas bacterias, en lodos. O sea, genero la quinta a la décima parte de lodos de lo que produzco en un sistema aerobio. Y tercero y no menos importante, un componente del biogás, el metano, es un combustible que yo lo puedo utilizar dentro de la misma planta de tratamiento, puedo generar calor, calentar agua, puedo generar energía eléctrica, puedo hacer con ello muchas cosas, puedo hacer con el metano. Entonces, es un sistema bastante difícil de entender, porque mientras que en un sistema aerobio, para poder limpiar el agua, yo tengo que meter el agua a mi sistema y meterle energía, en un sistema anaerobio, yo meto el agua a mi sistema, saco agua limpia y saco como subproducto energía. O sea, mi costo de tratamiento es cero. Al contrario, estoy generando energía al mismo tiempo que estoy limpiando el agua residual. Ejemplos de sistemas anaerobios, los biodigestores rurales, biodigestores de los cuales se tienen noticias de hace cientos, por no decir miles de años. Hay biodigestores rurales en la India, en la China, en Vietnam, que se conocen que tienen más de 1000 años. La gente los usó sin saber ni cómo funcionaban, pero los usaban. Las lagunas anaerobias, que es una laguna que originalmente era aerobia, pero a la cual yo empecé a tirarle demasiada materia orgánica y acabé con el oxígeno y la volví anaerobia. Las fosas sépticas, aunque la fosa séptica en realidad es una forma de tratamiento primario. Los tanques Inhofe, que son una mejora que se hizo hace 70 años a la fosa séptica. Los digestores convencionales de lodos, en los cuales se llevan los lodos excedentes de las plantas de lodos activados. Los filtros anaerobios, los reactores UASB y los reactores EGSB. De todos ellos, el sistema anaerobio más eficiente con que contamos hoy en día en el mundo es el reactor UASB. Es el equivalente al sistema de lodos activados en la parte aerobia. Entonces, vamos a ver un poquitico, no tenemos tiempo, tenemos la limitación del tiempo, vamos a ver ahorita rápidamente qué es el reactor UASB. La laguna anaerobia, ya todos las han visto en su país, seguramente han pasado por lagunas que apestan, que huelen mal, que uno se arrima a la laguna y todo lo que ve es burbujeo de gas dentro de la laguna. Son sistemas que me pueden remover un 50% de contaminación entre la entrada y la salida fácilmente.
las puedo usar cuando tengo aguas residuales concentradas. El pecado que presentan estas lagunas de nuestros países es que al ser descubiertas, entonces estoy limpiando parcialmente el agua, pero estoy botando hacia la atmósfera metano. Y este metano se sabe que tiene un doble efecto dañino sobre la atmósfera. Contribuye al efecto invernadero y destruye la capa de ozono. Y está probado que una molécula de metano tiene el mismo efecto pernicioso o dañino de 22, 24 moléculas de CO2. Entonces, ponemos una laguna anaerobia, decimos que estamos limpiando parcialmente el agua, pero en realidad nos estamos tirando en la atmósfera, no estamos haciendo nada. Y cualquier laguna anaerobia debe estar cubierta con una geomembrana. La fosa séptica es una solución individual, ustedes seguramente allá lo pueden ver en cualquiera de sus cursos en la universidad. Es una solución que realmente, como su nombre lo indica, es una solución para una casa, no es una planta de tratamiento para 500 casas o para un municipio, es para una casa. Realmente la fosa séptica es un sedimentador primario y una trampa de grasas o trampa de flotantes. El tiempo de residencia hidráulico dentro de una fosa séptica es de 1 a 2 días, no es más. Y entre la entrada y la salida, cuando la fosa séptica está limpia, yo puedo remover un 35% de contaminación. Entonces, definitivamente la salida de la fosa séptica hay que hacer un tratamiento secundario, que normalmente lo que usamos es un campo de absorción o un campo de infiltración como complemento a la fosa séptica. Los tanques Inhofe fueron una mejora que se hizo por allá en la década de 1940 por un científico, un ingeniero alemán de apellido Inhofe. Realmente Inhofe lo que dijo es, si la fosa séptica es un sedimentador primario, entonces el fondo de la fosa séptica debería ser inclinado hacia el fondo para favorecer el espesado de los lodos. Y lo otro que debería de tener es un sistema de remoción continua de natas. Entonces, esto es lo que conocemos como el tanque Inhofe. Definitivamente es una fosa séptica mejorada, pero la eficiencia de remoción entre la entrada y la salida máximo es del 35%. Definitivamente hay que hacer un tratamiento secundario después de un tanque Inhofe. Entonces, realmente es un sistema primario. Se contrata en un sistema primario. Es algo realmente impráctico e inoperante. Conozco tanques Inhofe como este de 500 metros cúbicos en Costa Rica que está abandonado, tirado. O sea, no hay quien limpie las natas y quien saque toda esa porquería del fondo de un monstruo de tanque de estos. Entonces, realmente no lo recomiendo. Eso no tiene sentido hoy en día de hablar de este tipo de estructuras. Los digestores convencionales de lodos son los digestores que ponemos en las plantas de lodos activados. Son digestores anaerobios, sin aire. El lodo excedente de la planta aerobia lo meto en el reactor, es una estructura cerrada. Dejo el lodo allí 15 a 30 días, dependiendo de la temperatura básicamente. Las bacterias aerobias que vienen en el lodo aerobio se mueren porque aquí no hay aire, porque no hay comida, se mueren, y empiezan a florecer, empiezan a crecer bacterias anaerobias. Esas bacterias anaerobias se comen todo ese material biológico que llegó en el lodo y empiezan a producir biogás. A los 15-30 días se agota toda la comida, las bacterias anaerobias se comen entre ellas parcialmente, pero llega el momento en el cual no alcanzan ya a comerse entre ellas, a canibalizarse. Entonces, el sistema cesa toda actividad microbiológica. En ese momento decimos, los lodos están digeridos o están estabilizados, ya no tienen actividad biológica, los puedo sacar de mi digestor y deshidratarlos sin problemas de olores. ¿Okay? Últimamente se están proponiendo a nivel mundial esta forma para los digestores anaerobios, digestores en forma de huevo, para evitar formación de costras en las paredes, para facilitar el mezclado del contenido del digestor, para optimizar la producción de biogás, y el biogás se aprovecha dentro de la misma planta de tratamiento. Los filtros anaerobios, o un sistema de crecimiento adherido, crecimiento anaerobio, fueron derivados a partir de los filtros percoladores que les mencioné hace un rato. Entonces los hay de flujo ascendente, o sea, de flujo hacia arriba, y los hay también de flujo descendente. Básicamente, ¿en qué consiste un filtro anaerobio? Es una estructura, igual, en diferentes materiales, el material no importa, está relleno con un material de soporte, un material de empaque, sobre el cual voy a promover el crecimiento de las bacterias anaerobias. El filtro está inundado con agua para que acá no entre oxígeno de la atmósfera.
Entonces, vamos a suponer que es ascendente, el agua va a entrar, no hay oxígeno, no van a aparecer microorganismos aerobios, los microorganismos anaerobios empiezan a crecer, a multiplicarse y a adherirse al soporte. A medida que el agua pasa por este material de soporte, por la biopelícula, los microorganismos consumen materia orgánica, liberan metano y gas carbónico, ese metano y gas carbónico escapa del medio, se atrapa en la parte de arriba, se captura el biogás y el efluente, el agua, sale ya bastante más limpia. Un filtro anaerobio me puede remover un 70% de materia orgánica biodegradable en los primeros meses de operación del sistema. Como les digo, los hay de flujo ascendente o de flujo descendente. En Latinoamérica veo que algunos a esto lo llaman un RAFA, reactor anaerobio de flujo ascendente, otros les dicen un FAFA, un filtro anaerobio de flujo ascendente. Aquí en México algunos les decimos son chapas, son como unas cosas, no está muy claro, muy definido qué es eso. Entonces, realmente confunden mucho los términos. Yo prefiero usar la palabra, es un filtro anaerobio de flujo ascendente o de flujo descendente. ¿Cuál es la limitación de un filtro anaerobio? A medida que va creciendo la biopelícula, que va creciendo el material celular, la película se va engrosando, se va engrosando, se va engrosando y llega un momento en el cual se taponan los canales por los cuales debería de pasar el agua y se empiezan a crear unos canales preferenciales o se presenta dentro del medio lo que en inglés se llama un short circuit, que es un circuito corto, que en español lo traducimos mal y le decimos un cortocircuito, es un circuito corto. Entonces, en lugar del agua pasar por todos los intersticios, por todos los canales, el agua después de cierto tiempo no pasa por todo el material, sino que busca por dónde romper y salir rápidamente. Entonces, cuando en un principio yo tenía un tiempo de residencia hidráulico entre la entrada y la salida, digamos, de 4 horas o de 6 horas, después de unos 6 meses, realmente si yo mido tiempo de residencia hidráulico real en un filtro de estos, voy a encontrar que no pasa de minutos. Con lo cual la eficiencia del medio del filtro se cae, se va al piso. ¿Y qué hay que hacer? Entonces hay que destapar el filtro, sacar todo el material, limpiarlo, volverlo a meter dentro del filtro y volverlo a poner en operación. Entonces, aunque los evaluamos en Latinoamérica, en países como Colombia, de donde yo soy originario, los evaluamos por allá en la década de los 80, definitivamente no es un sistema aconsejable, yo no lo aconsejo. Entonces, estudiando un sistema de estos, un filtro anaerobio en Sudáfrica, se encontró por allá a finales de los 70, 1979, se encontró que en la parte baja del filtro anaerobio, cuando era ascendente, empezaban a aparecer unas bolitas, unas esferas, unos gránulos, y los ingenieros en el Instituto de Investigación en la universidad no sabían qué hacer con ese material. Lo sacaban, volvían a poner el filtro en operación y volvían a aparecer ahí los gránulos ahí. Estando de visita en esta universidad en Sudáfrica, un investigador de Holanda, el doctor Gert Slettinga, encontró, les hizo una propuesta, les dijo, ¿por qué no hacemos algo con este filtro anaerobio? Quitemos todo el material de soporte, dejémoslo afuera, y simplemente empecemos a pasar agua residual, a ver qué pasa. Y encontró que el agua residual, sin necesidad de ningún soporte aquí, empezaba a promover el crecimiento de bacterias en forma de gránulos. Y es cuando nace el reactor UASB. UASB son las iniciales en inglés de un reactor anaerobio de flujo ascendente con un manto de lodos. Eso es lo que es UASB. Cualquiera de ustedes puede meterse a internet, teclea USB y le da clic y va a encontrar 5 millones de artículos. Es una tecnología totalmente abierta, fue desarrollada en Sudáfrica por el doctor Gert Slettinga y sus colaboradores de la Universidad de Wageningen de Holanda y dada a conocer al mundo. O sea, el doctor Slettinga realmente fue una persona, es una persona de un corazón enorme, regaló la tecnología, bien la pudiera haber patentado, pero la regaló, es una tecnología abierta. Entonces, ¿qué es esquemáticamente un reactor USB? Es un tanque, ya les decía, un tanque. El material, hay que tener cierto cuidado, pero es un tanque sencillo. En la parte de abajo de ese tanque voy a promover el crecimiento del manto de lodos, el crecimiento de bacterias anaerobias que van a estar flotando en el agua, no van a estar adheridas a ningún soporte,
van a estar ahí en la columna de agua. A medida que el agua asciende a través de ese manto de lodos, estos microorganismos van a comer la materia orgánica, la van a degradar y van a producir biogás, mezcla de metano y gas carbónico. Entonces el biogás va a escapar de la solución. En la parte de arriba vamos a poner un colector de biogás, que realmente se conoce con el nombre de un separador de 3 fases, un separador gas sólido líquido. Este es uno de los desarrollos importantes del Dr. Lettinger. Y por la parte interna voy a capturar el biogás, lo voy a sacar y lo voy a quemar, y la parte externa del separador me va a servir para que las bacterias anaerobias que traten de irse con el agua tengan cómo sedimentar y volver a la parte baja del reactor, y ahora sí, en la parte superior del sedimentador voy a tener un agua bastante clara. Características del UASB. Primero, es de flujo ascendente. No hay UASBs de flujo descendente ni de flujo horizontal. Es de flujo ascendente. Esa es la definición de un reactor UASB. ¿Cuál es mi costo de tratamiento en el UASB? Cero. Es el costo de bombear el agua por el sistema. Aquí no hay nada que se mueva, no hay nada que vibre, no hay nada, no hay consumo de nada. Eficiencia de remoción. Voy a remover entre un 70 y un 90% de la materia orgánica que ingresa al sistema a costo cero, como les digo. Tiempos de residencia, de 4 a 24 horas, dependiendo de la calidad del agua que estoy metiendo al sistema. Para aguas domésticas, para aguas negras, aguas municipales, hablamos de tiempos de residencia de 6, 8, tal vez unas 10 horas para muy bajas temperaturas. En aguas industriales podemos llegar a necesitar 24 horas. El biogás definitivamente hay que quemarlo. Como les decía, el biogás tiene metano y gas carbónico. Ese metano hay que convertirlo a CO2. Ahora, al quemar el biogás, yo decido si simplemente dejo una antorcha ahí encendida y no la aprovecho para nada, o con el calor de esa llama caliento agua, ilumino la planta de tratamiento, genero energía eléctrica, en fin, yo hago lo que quiera. Entonces, ya podemos ver qué es el reactor UASB. Entonces, este es un esquema, y insisto en esto, es un esquema, no es un diseño, no es un plano. No vayan a copiar esto, a tomarle una foto y decir, voy a ir a hacer un USB. O sea, no es una caja negra, hay que entender realmente qué sucede en la parte baja del reactor, cuál es la bioquímica involucrada aquí, ¿sí? Cuál es la parte hidráulica asociada al separador de 3 fases. Pero este es un esquema bien representativo de lo que es el USB. Se ha usado en Europa, Asia, en toda Latinoamérica, en todos los países. Yo particularmente he diseñado y construido reactores UASB en México, Centro y Sudamérica. Se ha usado en el tratamiento de aguas residuales de todo tipo, entre ellas beneficios de café, industria de alimentos, fábricas de papel, destilerías de alcohol, ingenios azucareros, en mataderos, en empresas de biotecnología y en aguas negras. Esta es una fotografía de un reactor USB pequeño para tratar 4 litros por segundo de aguas residuales en Guatemala, y aquí pueden ver en la parte de arriba el separador de 3 fases. Este es un reactor un poquito ya más grande, de 3.600 metros cúbicos, para tratar 120 litros por segundo de aguas residuales domésticas aquí en México. Este es un reactor ya mucho más grande, de 7.200 metros cúbicos, para tratar 250 litros por segundo. Esto está en una planta municipal aquí en Tapachula, Chiapas, México. Limitaciones del reactor anaerobio. Definitivamente es necesario conocer los fundamentos de los procesos anaerobios, ¿okay? Entender de microbiología, de hidráulica, de procesos bioquímicos. Su arranque es algo lento, especialmente en el tratamiento de aguas residuales industriales, ya que se requieren bacterias o inóculos adecuados. Una bacteria aerobia se dobla en promedio cada 20 minutos. Yo puedo, si tengo un microscopio adecuado y tengo la paciencia suficiente, puedo ver cómo a partir de una bacteria en 20 minutos tengo 2. Una bacteria anaerobia se dobla en promedio cada 20 días. Su reproducción es mucho más lenta, esa es su naturaleza. Por eso producen mucho menos lodos que los sistemas aerobios, por eso el arranque de la planta toma más tiempo. El ambiente dentro del reactor es corrosivo, entonces hay que cuidar bien los materiales de qué se hace el reactor anaerobio, y puede llegar a generar olores molestos, especialmente si hay acidificación o se desbalancea el reactor. Esto es de cuidado especialmente en el caso de aguas industriales.
Este es un esquema, lo pueden encontrar en la literatura fácilmente, que representa las etapas de la digestión anaerobia. Cómo a partir de la materia orgánica biodegradable, que normalmente son polímeros lo que tenemos en las aguas residuales, pues hay una serie de microorganismos que intervienen en todo el proceso para, a partir de esos polímeros, llegar finalmente a metano y gas carbónico. Entonces, no es realmente una sola bacteria la que va y se va a comer el pedazo de caca, el pedazo de popó y va a producir metano. No, son un montón de microorganismos y cuando todos ellos no están en equilibrio, definitivamente puede haber problemas de olores. Algunos compuestos que se generan intermedios en la reacción, como son los ácidos grasos volátiles, el ácido acético de 2 átomos de carbono, el ácido propiónico de 3 átomos de carbono, el ácido butírico de 4 átomos de carbono, huelen y huelen mal. Entonces, si permitimos que se acumulen y que salgan del reactor, del sistema, realmente va a haber un problema serio de olores. Entonces, esto para decirles que un reactor anaerobio no es una caja negra, hay que entender bien de qué se trata. Estos son ejemplos de las bacterias anaerobias. Tenemos identificadas miles de especies de bacterias anaerobias que están allí metidas dentro de ese reactor. La característica de un lodo anaerobio, cuando está saludable, cuando está bueno, es así, es negro, a diferencia de lo que sucede en un lodo aerobio, que es un café claro. El lodo anaerobio es negro y mientras más negro, mucho mejor. ¿Cuáles son las ventajas del reactor anaerobio? No consume energía en su operación, al contrario, genera energía en forma de biogás. Tiene una baja producción de lodos, los cuales ya están digeridos o estabilizados. Los lodos excedentes están concentrados, los puedo sacar al 2-5% del reactor. Requiere una baja inversión, dado su volumen reducido, ya que soporta altas cargas orgánicas. Esto es muy importante en el caso de aguas industriales. Tiene mínimos costos de operación y mantenimiento, ya que no tiene partes móviles. No hay nada que se mueva dentro del reactor. Es meter el agua por la parte de abajo y sacarla por la parte de arriba. Entonces, esto es básicamente una comparación muy rápida entre un reactor aerobio y un reactor anaerobio. Un reactor de lodos activados al cual yo voy a meter el agua residual de una población de 100.000 personas, 10 toneladas diarias de materia orgánica. Yo en ese reactor aerobio seguramente puedo remover el 90% de materia orgánica, pero para removerla yo tengo que meterle energía al sistema, energía que me cuesta arriba de $500,000 al año. Y voy a producir una cantidad importante de lodos en exceso, más o menos el 50% de la materia orgánica que meto al sistema sale en forma de lodos. Si esa misma agua residual la llevo yo a un reactor anaerobio, primero el reactor anaerobio va a ser más pequeño, puede que el agua tratada no tenga la misma calidad, no remuevo lo mismo que en un sistema aerobio, sin lugar a dudas. O sea, aquí puedo sacar el doble de materia orgánica en el reactor anaerobio, pero al hacerlo, al limpiar el agua, estoy generando energía en el sistema. Puedo obtener arriba de $300,000 por año en energía y además estoy generando muchísima menos cantidad de lodos. Entonces, eso es una comparación muy válida, pero muy ilustrativa de qué sucede en un reactor aerobio o en un reactor anaerobio. Obviamente esto se cae de su peso. Es lo que vengo trabajando hace muchísimos años en Latinoamérica, enseñándole a la gente que entienda realmente las bondades de estos sistemas anaerobios. Ahora, el reactor anaerobio no entrega un agua de igual calidad que el reactor aerobio. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues llevo esta agua residual, la llevo a un proceso aerobio y le doy un tratamiento adicional, un pulimento, y es lo que llamamos sistemas combinados, sistema anaerobio seguido o complementado por un sistema aerobio. Entonces, esto es un sistema aerobio convencional, una planta municipal de las que hay cientos de ellas instaladas en Latinoamérica y muchas de ellas tiradas o abandonadas. El agua residual ingresa y pasa por un tratamiento primario, unas rejas, un desarenado, un sedimentador primario, a donde saco unos lodos primarios que voy a llevar al digestor de lodos. Luego viene el sistema de lodos activados, del cual hablamos hace un ratico, tanque de aireación, sedimentador secundario con su línea interna de recirculación de lodos, su purga de lodos. Estos lodos que salen del sedimentador los tengo que espesar o concentrar para, mezclados con los lodos del sedimentador primario, llevarlos al digestor de lodos. Y del digestor, una vez estabilizados los lodos, los llevo al sistema de deshidratación
y obtengo ya los lodos secos que retiro de mi planta de tratamiento. Del sedimentador secundario, aquí simplemente desinfecto el agua por cualquiera de las formas que hay, cloro, ozono, luz ultravioleta, y tengo ya un agua tratada de muy buena calidad. Pero para hacer esto, para llegar a esta agua de buena calidad, definitivamente requiero una gran cantidad de energía. Un sistema más sustentable es llevar el agua luego del tratamiento primario a un reactor anaerobio, dentro del cual, un reactor USB, dentro del cual yo puedo hacer una sedimentación primaria, una digestión y un espesado de los lodos. El agua que sale del reactor le puedo dar un pulimento final, un tratamiento adicional para mejorarle su calidad y obtengo exactamente la misma calidad de agua tratada. Los lodos los puedo sacar directamente del reactor anaerobio y los deshidrato y obtengo ya lodos secos. Y el balance en mi reactor principal es positivo, genero energía. Entonces yo puedo elegir entre esto, más tanques, más equipos, más tuberías, consumo de energía, o esto. ¿Okay? ¿Qué uso como sistema de pulimento final? Puedo usar una laguna, un humedal, un filtro percolador o un sistema de lodos activados, pero va a ser un sistema muy compacto, muy pequeño, porque es para remover aquello que no removí en mi sistema anaerobio. Estos son ejemplos de algunos sistemas combinados que hemos hecho en Latinoamérica, donde se pueden observar aquí, esto es un reactor anaerobio, y aquí está el reactor aerobio a la par, aquí está el sedimentador final de esa planta. Entonces, este es un reactor anaerobio, un reactor USB y un filtro percolador como sistema aerobio, con costo de energía cero. Yo bombeo el agua al reactor anaerobio, lo meto por la parte inferior, la saco por arriba el agua, cae por gravedad a mi filtro percolador, sale por el fondo del filtro percolador a un sedimentador y mi costo de energía aquí en mi sistema es cero. El único costo de energía es el costo de bombear el agua hasta el reactor anaerobio. Hemos hecho sistemas como estos, un reactor anaerobio seguido por un humedal, plantas municipales. Hemos hecho sistemas como estos. Entonces, simplemente para mostrarles ese tipo de sistemas combinados. Ya para finalizar, para que tengan siempre presente, por favor, para que una planta de tratamiento de aguas residuales realmente sea un éxito, se requieren tres condiciones básicas. Que haya un buen diseño, muy buen diseño, que haya una muy buena construcción y equipamiento del sistema, y que haya una muy buena operación del sistema. Uno de los tres que falle, y es un dolor de cabeza. Tenemos un dolor de cabeza y no ninguna solución. Entonces, diseño, construcción y operación del sistema. Las plantas hay que operarlas y cuesta. Entonces, cuando pensemos en una planta de tratamiento, pensemos cuánto me cuesta operarla y cómo voy a cubrir esos costos de operación. ¿Puedo cometer errores en el diseño? Sí, es cierto, no somos perfectos, no somos dioses. Pero una buena operación, un buen grupo de operadores normalmente corrige, inclusive nos ayuda a corregir errores en diseño. ¿Puedo cometer errores en construcción? Es cierto. Pero de nuevo, un buen grupo de operadores puede ayudarnos a corregir fallas que tuvimos en la construcción. Pero podemos tener un diseño perfecto, una construcción perfecta y no se opera la planta adecuadamente, no sirve, no funciona. Entonces, básicamente, eso es lo que quería decirles, compartirles el día de hoy. El tiempo es limitado, gracias por aguantar hasta acá, los que ya están aquí todavía. En resumen, sacar agua limpia a partir del agua sucia es algo muy simple, ténganlo siempre presente. El agua sucia, el agua residual, es 99.8% agua. Lo que llamamos contaminación en un agua municipal no alcanza a los 2.000 miligramos por litro de sólidos totales, no alcanza a ser 2 gramos en cada litro. O sea, hay 2 gramos de porquería y 99.8% es agua. Entonces sacar agua limpia de algo que es agua es fácil, créanme. Ahora, hacerlo de una manera económica, sustentable, eso sí requiere de ingenio, ingeniería, requiere de raciocinio, requiere de inteligencia. La diferencia entre un proceso realmente exitoso de saneamiento, de tratamiento de aguas, y de un verdadero dolor de cabeza radica en nuestra capacidad de entender nuestras limitaciones, de prepararnos, de estudiar, de asesorarnos con alguien que realmente conozca el tema.
Recordemos que se trata de ecosistemas complejos, con seres vivos y no de simples estructuras de tanques. Cuando a mí me llevan y me dicen, venga que le quiero enseñar mi planta de tratamiento de aguas residuales, y me enseñan un montón de tanques y de tubos y de equipos, yo les digo, eso no es una planta de tratamiento, eso es un medio para tener la planta de tratamiento. ¿Dónde están los bichos? No, es que no hay agua, no. Entonces no es una planta. ¿Okay? Definitivamente, decía mi maestro en la Universidad de la Florida hace muchos años, un albañil bien entrenado, sin lugar a dudas, puede hacer tanques en concreto, pero solo un buen grupo de ingenieros con conocimientos y experiencia podrá hacer una verdadera planta de tratamiento de aguas residuales. En una planta de tratamiento de aguas residuales, a diferencia de lo que sucede en muchas de las construcciones que hacen ustedes como ingenieros civiles, se requiere de muchas disciplinas. Se requiere de ingenieros sanitarios, de ingenieros de procesos bioquímicos, de ingeniería hidráulica, de ingeniería mecánica, de ingeniería civil, de ingeniería estructural. Se requiere de ingeniería eléctrica, de ingeniería de automatización y control. Entonces entendamos, es algo multidisciplinario. ¿Sí? No, yo nunca he visto un edificio o un puente o un túnel donde intervengan realmente tantos profesionales, tantas áreas del conocimiento como en una planta de tratamiento de aguas residuales. Definitivamente debemos centrar el éxito de todos estos proyectos en la educación. Creo que es lo que tenemos todos claros, es lo único que nos va a hacer mejores seres humanos, mejores familias, mejores sociedades, mejores países, la educación. Entonces, no hay más que la educación, la educación, la educación, la educación. Por eso yo quiero agradecerles a todos ustedes hoy haber estado aquí, haber tenido la paciencia, la capacidad de tratar de entender esto, de asimilar un poquitico. Los felicito. Felicito, Raúl, a usted y a todo su grupo de la universidad por este esfuerzo que están haciendo. Creo que es el camino. Entonces, eso es lo que tenía para compartirles. Si quieren profundizar en algo, si tienen dudas, inquietudes, con todo gusto. Muchas gracias, ingeniero Hoyos, realmente muy conciso y resumido un tema tan amplio como lo es el tratamiento de aguas residuales. Le agradezco por la presentación. Le comento que en nuestra concurrencia, que en Zoom somos 100 participantes, y le cuento que por Facebook nos están acompañando más de 400, es decir, estamos casi 600 personas siguiendo esta conferencia. Han surgido algunas preguntas, ingeniero, que le paso a comentar. Por ejemplo, Rolando Orellana nos pregunta, ¿cuáles son las condiciones de temperatura para la implementación de un sistema de lodos activados y cuál es la efectividad de remoción de materia orgánica? Los lodos activados, por ser un sistema biológico, un sistema vivo, mientras más alta la temperatura, mucho más eficiente va a ser el sistema, pero hacia abajo, mientras más baja la temperatura, pues el sistema va a tener menos actividad, en lo que nos sucede a nosotros, a los seres humanos, cuando estamos en las más altas montañas, estamos abrigados por una ruana y no queremos movernos, no queremos hacer nada. Cuando estamos en la playa, estamos activos, estamos dinámicos. Los lodos activados realmente se han utilizado de temperaturas que van desde los 10 grados centígrados hasta los 30-35 grados centígrados. Tienen una limitación a altas temperaturas, y es que la solubilidad del oxígeno en el agua disminuye con la temperatura. Entonces, después de 30-35 grados centígrados pierden eficiencia los sistemas de transferencia de oxígeno. Pero los sistemas biológicos operan más o menos en esos rangos. ¿Okay? Perfecto, ingeniero. Tenemos otra consulta de Pedro Peñafiel. Nos dice, ¿para qué condiciones principalmente de carga orgánica son confiables los filtros percoladores? Realmente, si mi carga orgánica es muy alta, yo lo que tengo que hacer es un filtro percolador más grande. O sea, realmente lo que determina el volumen de mi filtro percolador es cuánta materia orgánica tengo para añadirle. Como regla de dedo, regla de mano, para que tengan presente, yo a un filtro percolador le puedo meter fácilmente entre 0.5 y 1 kilogramo de DBO por metro cúbico de material de empaque y por día. Entonces, eso es lo que me determina qué tanto, qué tan grande o tan pequeño va a ser mi filtro percolador. ¿Okay? Pero no debo meterle más de un kilogramo por metro cúbico por día. Perfecto, ingeniero. Tenemos a Edson Santiago Sirpa, que nos dice, muy conciso, ¿qué relación técnica hay en la relación F sobre M con la edad de lodos?
Una alta edad de lodos quiere decir son bichos viejos, microorganismos que llevan muchos días dentro de mi sistema. Cuando la edad de lodos es alta, la relación F sobre M baja. Tengo una relación F-M baja. Tengo muchos más microorganismos, tengo mucho más viejitos en mi sistema para la cantidad de comida que está entrando. Entonces, es una relación inversa, baja FM, alta edad de lodos. Perfecto. Tenemos acá a Luz García que nos pregunta, ¿los biogases que se liberan en ambos sistemas son los mismos? ¿Y cuál es la composición de estos biogases? Estimo que se refiere a los sistemas anaerobios y aerobios. Sí, los gases de respiración, que así que es el nombre correcto que se les da, los gases de respiración en el sistema aerobio están compuestos de CO2 y agua, básicamente, gas carbónico y vapor de agua. Es lo que sale de un sistema aerobio. En el sistema anaerobio, los gases de respiración están conformados básicamente por por metano y gas carbónico y CO2. Es la diferencia fundamental. Tiene trazas en el biogás, en el sistema anaerobio hay trazas de ácido sulfídrico, puede haber trazas de hidrógeno, pero en esencia es metano y gas carbónico versus gas carbónico y agua en el sistema aerobio. Entonces son completamente diferentes. Perfecto, ingeniero. Tenemos a Luis Miguel Guarita Castellón, hace una pregunta bastante amplia. Nos dice, en principio lo saluda, ingeniero, ¿se podría considerar que la alta generación de biogás contraproducente para un país como Bolivia, donde se aprovecha el biogás generado e incluso muchas plantas con esa tecnología anaerobia no cuentan por lo menos con un quemador de biogás y esto hace doblemente contaminante a la atmósfera? Y pregunta, ¿podrías recomendarnos cómo podríamos gestionar el sistema de implementación de sistemas biológicos anaerobios sin caer en estos problemas ya descritos que actualmente tenemos? Si le entiendo bien la pregunta, existen reactores anaerobios ya construidos, pero están ventilando el biogás a la atmósfera, no lo están capturando y no lo están quemando. Eso, obviamente, como les decía, eso es un atentado, o sea, eso no es una solución ambiental. Estoy limpiando el agua parcialmente, pero estoy tirándome en la atmósfera. Entonces, lo primero que hay que hacer en estos sistemas anaerobios, no sé si son lagunas, si son filtros, qué tipo de sistemas son, pero lo primero que hay que hacer es capturar el biogás, conducirlo hacia una antorcha, un quemador, una tea de quemado, y quemarlo, convertirlo en CO2 y agua, que es el producto de la combustión del metano. Entonces, es lo mínimo que hay que hacer. ¿Sí? No sé si eso responderá a la pregunta que tenía Luis. Perfecto, ingeniero. A ver, tenemos una pregunta de Luis Miguel Guarita Castellón y dice, ¿qué parámetros mínimos y máximos de entrada podrían considerarse inhibidores de la actividad biológica anaeróbica en un sistema USB? Me repite, por favor, Raúl. Nuevamente dije, ¿qué parámetros mínimos y máximos de entrada podrían considerarse inhibidores de la actividad biológica anaerobia en un sistema USB? Inhibidores de cualquier proceso biológico, de cualquiera. Son metales pesados, compuestos tóxicos, cianuros, pesticidas, biocidas. Entonces, lo que hay que tratar es de ver cómo se hace un pretratamiento cuando se requiera. Ahora, si hay concentraciones altas de materia orgánica, no hay ningún problema. De nuevo, el reactor se diseña de acuerdo a la cantidad de materia orgánica que quiero tratar y la carga orgánica que quiero meterle al sistema. ¿Sí? Entonces, pero si yo tengo plomo, tengo mercurio, tengo metales pesados en concentraciones muy altas, afecto igual el sistema anaerobio que el sistema aerobio. Cualquier biosistema, cualquier proceso biológico los voy a afectar. Lo que sí es importante entender es que para aguas residuales concentradas, definitivamente, o sea, con DBOs arriba de 600, 800 miligramos por litro, definitivamente la solución ideal es ir a un sistema anaerobio en principio. ¿Por qué? Porque el reactor anaerobio me tolera una carga orgánica muchísimo más alta que un reactor aerobio. En un reactor de lodos activados yo puedo meter 0.5, puedo meter 1 kilogramo de DBO por metro cúbico día en un sistema de lodos activados. En un reactor USB yo puedo meter 15, 20, 25, 30 kilogramos de DBO por metro cúbico por día. O sea, el reactor va a ser sustancialmente menor. ¿Okay? Entonces, siempre que hablamos de aguas industriales,
aguas, por ejemplo, de industria alimenticia, industria láctea, rastros, qué sé yo, cualquier tipo de agua residual con materia orgánica en concentraciones importantes, la solución, lo ideal es ir primero a un reactor anaerobio. Yo recomiendo el UASB porque es el más compacto, el más eficiente, el que más conocemos hoy en día. Y obviamente el efluente de ese reactor, si es necesario por legislación o por el reuso que le quiero dar al agua, entonces lo paso por un sistema aerobio. ¿Okay? Perfecto, ingeniero. Vamos con las últimas preguntas. Acá una pregunta un poco para los que estamos iniciando en el diseño, diremos. Pregunta, para una planta de tratamiento en poblaciones pequeñas, menores a 2.000 habitantes, ¿qué sistemas de tratamiento recomienda viendo el costo mínimo de operación y mantenimiento? Depende básicamente del área. Si esta comunidad de 2.000 personas está en el área rural, afuera, y hay un terreno disponible, una solución muy viable es un humedal, por ejemplo, ¿sí? O una laguna facultativa podría ser. Entonces, sistemas de muy bajo costo, de nuevo, contando con que hay la disponibilidad del terreno, con que hay una pendiente adecuada, que se puede hacer sobre una ladera, sobre algún terreno con cierto declive, con cierta inclinación. Entonces hay sistemas muy económicos que se pueden implementar allí. ¿Okay? Ingeniero, una consulta de alguien que aparentemente conoce el medio en México nos dice, en un edificio, ¿qué tipo de planta de tratamiento se usa en México? Ya que tiene entendido que usan plantas de tratamiento. Por ejemplo, en Bolivia eso no está normado. Sí, sí, aquí en México cada vez más se está tratando de pedir que los desarrollos pequeños, los condominios, pues que algunos no son tan pequeños, pero que cada desarrollo urbano tenga su propio sistema de tratamiento de agua, e inclusive en la Ciudad de México se está exigiendo ya a los edificios, a estas torres que se están construyendo, que cada una de ellas tenga su propia planta de tratamiento de aguas residuales. Allí lo que estamos sugiriendo son sistemas de lodos activados convencionales, que normalmente se colocan en el sótano del edificio, por gravedad llegan todas las aguas allí. En México, y creo que va a tener que ser la tendencia también en Bolivia y en toda Latinoamérica, en México el agua se trata no para cumplir con una legislación, no para limpiar los ríos. En México se trata el agua porque no hay agua, se trata para reusarla. Entonces aquí no tiene sentido hacer una planta de tratamiento de aguas residuales y la limpio el agua y la descargo al primer canal de agua pluvial que encuentro. No, la trato, le doy un tratamiento terciario, o sea, le mejoro todavía más la calidad y la reuso, o en riego, o en lavado de pisos, o en lavado de equipos, o aún dentro de las mismas fábricas. Hicimos una planta de tratamiento hace algunos años aquí para Procter & Gamble en Irapuato, Guanajuato, donde toda el agua de la planta de tratamiento, toda, se pasa por un tratamiento terciario y se devuelve hacia la fábrica para reutilizarla en torres de enfriamiento, en alimentación a calderas de vapor, y la descarga de esta planta es cero. Es la primera planta cero descarga en el mundo que tuvo Procter & Gamble, y la hizo aquí en Irapuato. Nosotros participamos en el proyecto. ¿Okay? Entonces yo cada vez piensen en eso, piensen en limpiar el agua, pero no solo porque pues, para ver los ríos limpios y todo es importante, está bien, pero más como un tema económico. Piensen en que un agua tratada ya está muy próxima a tener una calidad adecuada para reusarla, y es a lo que hay que apuntarle, al reuso de aguas servidas, de aguas que una vez nos sirvieron para algo. Perfecto, ingeniero. Dos preguntas más, con esto terminamos. Esta va relacionada a la anterior y a lo que nos comentaba. Nos pregunta, tomando en cuenta su experiencia, ¿cuál sería el tren de tratamiento que aconsejaría de cara al reuso de las aguas residuales? Si son aguas de origen municipal, igual, lo que vimos ahorita, un pretratamiento, unos procesos físicos adecuados, de cribado, desarenado, etc. Un proceso biológico, aerobio o anaerobio, dependiendo del volumen de agua residual que tengamos y de las condiciones, y un tratamiento terciario. Normalmente como tratamiento terciario lo que hacemos es filtración, que puede ser filtración en lecho profundo, por ejemplo, o filtración en discos, en anillas, filtración, de todas formas. Luego, dependiendo del uso que le voy a dar al agua, probablemente tenga que hacer o una suavización o una desmineralización, usar osmosis inversa, por ejemplo, o simplemente una absorción en carbón activado para si quiero reutilizar el agua, por ejemplo, en baños, en sanitarios,
migitorios. Entonces simplemente con un tratamiento terciario conformado por filtración y absorción en carbono activado puede ser suficiente. Entonces, pero sí hay que hacer un tratamiento terciario para esto. Perfecto, ingeniero. Y la última consulta nos dice, ¿cuál sería la eficiencia de los sistemas aerobios y anaerobios para aguas residual proveniente de hospitales o laboratorios donde se traen enfermedades patológicas? Sí, las aguas de los... es importante esa pregunta porque me devuelve algunos años. Hay dos aguas residuales que hay que prestarle especial atención en los municipios, en las comunidades, en las ciudades. Una es el agua de los rastros municipales. En casi todas las comunidades de cierto tamaño hay un rastro, hay un matadero donde matan 10 vacas o 100 vacas o 1000 vacas, pero matan vacas o cerdos o pollos. Entonces, el agua de esos rastros es un agua complicada, es un agua que hay que tratar definitivamente. El sacrificio de una res, por ejemplo, de una vaca, el sacrificio de una res contamina exactamente lo mismo que unas 100 personas. Entonces, donde yo tengo un rastro y sacrifican 10 reses por día, estoy contaminando lo mismo que 1000 personas. Entonces, el rastro hay que prestarle atención. Y el segundo foco importante de atención es el centro de salud, el hospital, o llámenlo como lo quieran llamar. ¿Por qué es importante? Pues porque todos los enfermos vamos al centro de salud. Entonces, el centro de salud es un foco de infecciones miedoso. Ahí hay de todo. Gastroenteritis, diarrea, sida, todo lo que quieran, hasta coronavirus. Entonces, pero la característica de las aguas de los hospitales, estoy hablando de hospitales no muy grandes, donde no hay laboratorios de rayos X ni cosas de estas, ni oncología, no hay laboratorios de oncología. La mayoría de los centros de salud y hospitales intermedios, las aguas residuales que se generan son muy parecidas a las aguas municipales ordinarias, a las aguas negras, excepto por la carga orgánica, es un poco más alta, o sea, son más concentradas, y por la carga microbiológica de todo tipo, bacterias, virus, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener cuidado con ese tema, con el tema de la desinfección final que se le da al agua tratada. ¿Qué puedo usar? Puedo usar un sistema de lodos activados o puedo usar un sistema combinado si quisiera, pero hay que prestar especial atención al tema de la desinfección final. Probablemente sea conveniente incluir una etapa de ultrafiltración para remover bacterias y virus. ¿Okay? Muchas gracias, ingeniero. Le agradecemos por su tiempo, por esta presentación tan clara. No queda más que agradecer también a todos los participantes su asistencia. Les recordamos que continuamos el día de mañana con otra exposición a la misma hora. Pueden ingresar a través del mismo enlace para todos, para su conocimiento. Y bueno, nuevamente, querido ingeniero Juan Manuel, le agradecemos por este tiempo, por los pocos minutos, bueno, el tiempo que ha tenido para compartir lo que es su experiencia y esperemos en otra oportunidad tener un encuentro adicional con usted. A ustedes muchas gracias, Roger, por la invitación y con todo gusto les deseo el mayor de los éxitos, que sigan aprendiendo, que sigan estudiando mucho y en lo que les pueda ayudar, con todo gusto. Por aquí estamos. Feliz tarde Buenas para noches. todos. Igualmente. Buenas noches a todos.